Hola, hola, buenas noches, feliz noche de jueves. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido hoy un gran día. Soy Clementina Rodríguez para los que por primera vez están aquí y nos visitan. Soy coach de salud integral y me dedico a acercar a las personas información acerca de la salud y el bienestar. Invito especialistas de diferentes temas con el propósito de acercarles esta información que siempre es útil para todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de diabetes en tiempos de COVID. Estará conmigo el doctor Daniel Elías, que es director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes. Él es médico cirujano con especialidad en medicina interna y endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Entonces, en un momentito se estará conectando el doctor y vamos a estar hablando acerca de este tema, ya lo tengo por aquí, muy importante para las personas que padecen de diabetes, que en el COVID no saben cómo cuidarse, qué más hay que hacer, si sí hay que hacer algo adicional o no hay que hacer adicional. Entonces, pues es un tema muy útil, ya sea para uno que padece diabetes o para la familia, algún miembro de la familia. Buenas noches, doctor, mucho gusto de tenerlo aquí. Hola Clementina, buenas noches. Gracias por la invitación y sobre todo por compartir pues esta información que yo creo que es muy relevante pues pues, con los mexicanos, ¿no? Totalmente. Tenemos un alto índice de personas que padecen de obesidad o Y de diabetes. Entonces, son casos frecuentes que hay y no hay mucha información de, pues, que sea fidedigna. Por eso me gusta invitar especialistas como usted para que nos platiquen, que tengamos información de una fuente real, valiosa, acerca de qué es lo que podemos hacer en caso de tener alguna enfermedad o algún padecimiento. claro que sí, con todo gusto. Vamos Muchas resolviendo las gracias. Les preguntas. estaba platicando y para las personas que se están uniendo, mi invitado del día de hoy es el doctor Daniel Elías, director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes. Es médico cirujano con especialidad en medicina interna en endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Así es que un experto en temas de endocrinología, médico internista, y vamos a hablar de diabetes, doctor. No sé si quiere empezar a decirnos un poco de la diabetes y de ahí empezamos a conversar acerca de ya diabetes y COVID. Claro que sí, por supuesto. Pues desafortunadamente, diabetes es una epidemia que tenemos en México. La tenemos desde hace varios años. En 2017, de hecho, la Secretaría de Salud de México la declaró como una emergencia sanitaria. No hay otro país en el mundo que haya declarado a la diabetes y a la obesidad como emergencias sanitarias. Entonces, lamentablemente, esta epidemia lleva en México años, pero como no es tan famosa, no se ha hecho mucha promoción y publicidad, ¿no? Pero vamos haciendo algunas cuentas. La última encuesta, somos un país afortunado porque tenemos encuestas nacionales de salud. Entonces, sabemos perfectamente cómo es el comportamiento de ciertas enfermedades en nuestra población. La última encuesta de 2016 reportó que el 13% de los mexicanos arriba de 20 años tienen diabetes. Eso es muchísimo, exacto. Sí, De verdad, es muchísimo. Si estamos hablando de un país de 100, digamos, si fuéramos 100 millones de mexicanos, 13 millones tienen diabetes. Somos 127 millones de mexicanos. Entonces, hagamos las cuentas. Son muchas personas que viven con diabetes en nuestro país. Uno de los grandes problemas es que prácticamente hasta el 50% de las personas con diabetes desconoce padecer esta enfermedad. Es decir, exactamente. desafortunadamente esta enfermedad es silenciosa. Sí, Generalmente no da síntomas. Entonces,
El 50% de la población que tiene diabetes no lo sabe y el otro 50% sí lo sabe. Entonces, tristemente, hay en la calle personas con niveles de glucosa muy altos, 200, 300, que no saben que tienen la enfermedad, lo cual realmente es grave y es alarmante, ¿no? Totalmente, es muy grave porque las personas no se acercan, escuchan algunos de los síntomas, pero no se acercan al médico para poder tener un diagnóstico. Entonces hay muchas personas, muchas que sin diagnosticar, entonces no están atendidos y puede crear eso que tengan otras enfermedades, porque nos decía hace un ratito que estábamos invitando a este live que la diabetes a veces no viene sola, viene acompañada de otros padecimientos. Así es, totalmente de acuerdo. Eh, y la diabetes se va gestando, va, es decir, se van sumando una serie de factores a través de la vida. Y para que nos dé diabetes, tuvimos que haber atravesado un camino muy largo. O sea, la diabetes no aparece así de la nada, ¿no? Tiene que venir una historia, tenemos que haber recorrido un camino. Hay quienes lo recorren más rápido, entonces llegan muy jóvenes con diabetes. Hay quienes pues lo tardan en recorrerlo, entonces les llega la diabetes a los 60, 70 años. Sin embargo, pensemos en esto. Nuestros dos papás con obesidad. Nuestra mamá, diabetes. Cuando estamos en el vientre materno, a nuestra mamá le da diabetes gestacional. Nacemos grandes. Cuando vamos creciendo, comemos refrescos, comida chatarra, ¿no? México, dentro de los países miembros de la OCDE, ocupa el primer lugar en obesidad infantil, ¿no? Y la obesidad es casi el determinante más importante de la diabetes. Entonces, vemos cómo lo vamos, cómo se viene desarrollando, cómo se va generando esto, ¿no? Entonces, llegamos a la edad escolar, adolescencia, y tenemos la mayor prevalencia de obesidad en el mundo dentro de los países miembros de la OCDE. No hacemos actividad física. También somos de los países que tenemos menos actividad física recomendada. A esas edades, donde a la edad escolar, adolescencia, se recomienda 60 minutos de actividad física diaria y no lo estamos logrando. Luego, muchas veces, me regreso otra vez otro poquito de algo muy relevante, lactancia materna. La lactancia materna es muy, muy importante porque al bebé le disminuye el riesgo de padecer diabetes y a la mamá le disminuye el peso. Otra vez, somos de los países que menos lactancia materna da porque ya tenemos muchas fórmulas que en su mayoría tienen mucho azúcar, etcétera. Entonces, veamos cómo se va, o sea, se va gestando, se va Total. gestando. Entonces Y, llegamos a la adolescencia y entonces ya tenemos un poquito los triglicéridos altos, con un poco de sobrepeso, un poco de obesidad, llegamos a la etapa adulta, hay personas que empiezan a fumar, entonces le vamos agregando, ¿no? Exceso de alcohol, el estrés, el trabajo, hasta que llega un punto donde atravesamos la barrera y cuando atravesamos esa barrera es cuando nos dio diabetes. Pero si alguien ha hecho o no ha transitado por ese camino, es difícil que le dé diabetes. Si ha comido bien, si está en su peso, si hace ejercicio, si no fuma. Entonces, por eso vemos personas que nunca les da diabetes, porque tomaron el camino más largo y nunca les dio diabetes. Pero hay quien tiene todos los factores, entonces a los 20, 30 años les está dando la enfermedad. sí, hay muchos jóvenes ahora también que sufren de diabetes desde los ¿Sí? 19, 18 niños Sí. también que ya tienen que estar cuidándose.
y midiendo sus niveles de azúcar y no nos acercamos a tiempo al médico, porque si los niños los llevan al pediatra, el pediatra se puede dar cuenta que esto empieza Claro. a suceder y se puede empezar a controlar, porque entiendo que la diabetes se controla. Por supuesto, digo, después de que dije toda esta historia que parece muy trágica, tampoco quiero dejar yo el mensaje de que ya estamos desahuciados. No, la diabetes, para empezar, cuando empieza, empieza muy leve, muy leve. Y como justo estábamos platicando ahorita, como estabas comentando, si la detectamos en las etapas tempranas, podemos llegar a hacer una vida sumamente normal. Nunca vamos a ver complicaciones, ¿no? Sin embargo, y desafortunadamente, cualquier enfermedad que implique cambios del estilo de vida es bien difícil. Tenemos Que el nos cuesta ejemplo, trabajo. cuesta mucho trabajo, tenemos el ejemplo del tabaquismo. Dejarlo es bien difícil. Quien toma mucho alcohol es bien difícil. Cuando nunca hemos hecho ejercicio, empezar a hacerlo. O sea, cosas que implican cambios del estilo de vida para el ser humano, si no lo hemos hecho, es bien difícil. Entonces, ahí sí es un mensaje para las mamás, para los papás, este, donde si inculcamos buenos hábitos de alimentación, de actividad física, de no fumar, de no exceso de alcohol, a los niños desde chiquitos, entonces cuando lleguen a una etapa de 20, 30, 40 años, y si por alguna razón les llegara a dar, va a ser muy sencillo, porque ellos ya tienen ese estilo de vida. Sin embargo, Y si alguien nunca ha hecho ejercicio, come súper mal, pura comida chatarra, puro refresco, cuando vienen conmigo y yo les digo, oye, ¿qué crees? El refresco, adiós, oye, vamos a bajar de peso, oye, tenemos que empezar con ejercicio. Hijo, es una pesadilla para el paciente, es muy difícil. Por eso tenemos claro, que pero llevarlo de la mano. claro, ya hay que ir haciendo de uno en uno, pero crear estos hábitos de vida saludable para poder tener salud, tener una buena calidad de vida y cuando seamos mayores, que seamos viejitos, poder estar con todas nuestras capacidades bien, pero es ir creando estos hábitos y de verdad, yo lo escucho en las entrevistas, el comer saludablemente, dormir bien, beber agua, hacer ejercicio, como estos pilares, y lo escuchamos y lo escuchamos, escuchamos esta frase de come frutas y verduras y no hacemos caso. Sí, son como, ya lo tenemos así como un cassette, ¿no? Como un disco rayado y ya nos parece algo, lo hemos escuchado tantas veces, pero no nos hace sentido, no nos ha hecho Claro, sentido. ahora solo lo oímos, ya no lo escuchamos y no lo concientizamos, pero de verdad es muy importante y empezar a integrar en nuestra vida de uno en uno. Y justo yo iba a preguntar esto que decía los refrescos, porque también los cereales, por ejemplo, que es algo que si los niños tienen un desayuno muy saludable, desayunan cereal con leche de estas saborizadas, con chocolate, vainilla, fresa, y entonces desayunan una cantidad de azúcar muy alta. Y, ¿Qué tan saludable es eso? ¿Cómo afecta a todo? Porque hay azúcar en la mayoría de los alimentos empaquetados, enlatados, y etiquetados. ¿Qué tanto afecta esto para llegar a padecer diabetes? muchísimo, muchísimo, y está totalmente demostrado. De hecho, esto ya se ha regulado, ¿no? Por ejemplo, ya se han hecho estrategias para que estos cereales, por ejemplo, les quiten estos personajes superhéroes, porque esos son un imán para los niños para consumir esos alimentos. Entonces, ya se ha venido regulando para que ese tipo de cereales, esas lechitas endulzadas, no tengan ese tipo de mensajes ocultos que al final hacen que el niño realmente se vaya por consumir esos alimentos. ¿Qué tan malos son? Malísimos. De acuerdísimo con lo que estás comentando, es pura azúcar. Y lo peor es que hay distintos tipos de azúcar, ¿no? Hay azúcares buenos y hay azúcares muy malos, ¿no?
Azúcares buenos o carbohidratos buenos los podemos encontrar en tortilla, frijol, arroz, que son carbohidratos complejos y que son muy buenos, ¿no? Los azúcares de las frutas, si lo consumimos en cantidades adecuadas, también son buenos. Y es interesante que México es de los países en el mundo, de los pocos países en el mundo, que tienen una enorme variedad de frutas y verduras. Tenemos la enorme fortuna Sí. de tener así lo que se nos antoja, ¿no? Tenemos muchísimo muy barato, súper barato. Y no consumimos ni frutas ni verduras. Entonces, es más fácil verlas que se pudran a que nosotros nos alimentemos de ellas. Entonces, y cuando uno sale de México y va a otros países y uno se da cuenta de que una naranja le cuesta $1 o €1 o que un aguacate le cuesta a uno 2 euros, cuando uno dice, he desaprovechado mi país, que tengo tantos recursos naturales y nunca los consumí, ¿no? Entonces, Totalmente. Aquí veo que Isa Lil está de acuerdísimo con nosotros. Dice, muy bien dicho, doctor. Para nuestros amigos que se están conectando, estamos hablando acerca de diabetes. Vamos a entrar justo al tema de diabetes en tiempos de COVID. Mi invitado el día de hoy es el doctor Daniel Elías, médico cirujano, internista, endocrinólogo, que nos está platicando acerca de qué podemos hacer para controlar la diabetes. Ahora que pues estamos viviendo esta época, escuchamos mucho en las noticias que las personas que tienen diabetes son un grupo de riesgo importante. ¿Qué se refiere esta información? sí, lamentablemente, pues es la realidad. Ya dijimos, son muchas personas con diabetes en México. Se calcula que entre 12 y 14 millones de personas en México tienen diabetes. Y la otra mala noticia de la diabetes también es que solo 1 de cada 4 están controlados. Tres, o sea, si sacamos a 4 personas con diabetes, uno está controlado y los 3 restantes están descontrolados. Entonces, Ya sea que no están diagnosticados o de plano no se cuidan. O lo exacto, saben y no se cuidan. exacto, las dos, exactamente, exactamente. Entonces, a mí frecuentemente me llega al consultorio personas que me dicen, no, sí, es que ahora que recuerdo, hace 10 años fui a una feria, me checaron la glucosa, me dijeron que estaba alta y ¿qué hizo? Nada, pues no les creí. No, 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 es el momento de que tenemos que actuar, ¿no? Entonces, son muchas personas con diabetes, están descontroladas. Diabetes es la principal causa de muerte en nuestro país, junto con las enfermedades del corazón. O sea, antes de que se hiciera famoso COVID, como decía yo antes, ya estaba diabetes como epidemia, y aquí nadando, como se dice, nadando de perrito, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo muchísimos estragos en la población. Principal causa de ceguera, principal causa de amputaciones, principal causa de que el paciente se tenga que dializar, ¿no? Entonces, sabemos desde el siglo pasado, fines del siglo pasado, que las enfermedades infecciosas en general son más frecuentes y más agresivas en las personas con diabetes. Sabemos desde hace muchos años que el paciente que tiene diabetes tiene más riesgo, por ejemplo, de tuberculosis. Y les va muy mal. A la persona con diabetes y tuberculosis les va muy mal, ¿no? Tienen un problema pulmonar muy severo, mayor riesgo de morir por la diabetes o por la infección por tuberculosis. Vino una de las primeras epidemias recientes de los últimos 20 años, en 2001, en China, que es el SARS-CoV-1. Este Uh virus se -huh, llama SARS-CoV-2. uh Vino -huh. SARS-CoV-1 en China, la región de Asia, y las personas que les fue peor, personas con diabetes y obesidad. Vino a México en 2009 y al mundo, pues, pero también en México, influenza.
y les fue muy mal al paciente con diabetes, les fue muy mal, eran las personas que más se complicaban, más tenían que hospitalizarse, más tenían que estar en terapia intensiva y desafortunadamente y tristemente más fallecían. Desde entonces, las recomendaciones de distintas organizaciones, por favor, la vacuna de la influenza, porque esto va a evitar el riesgo de morir. La vacuna no elimina el riesgo de que nos dé influenza. No es el objetivo de la vacuna. El objetivo de la vacuna es que no haya una complicación tan grave en el pulmón que incremente el riesgo a la persona que vive con diabetes de morir y a la población en general, ¿no? Entonces, o sea, han sido así banderas rojas de, oiga, pacientes con diabetes, por favor, cuídense, miren, les va muy mal, la enfermedad es muy agresiva, las infecciones se complican en ustedes. Pasó influenza y creo que se nos olvidó, a muchas personas se les olvidó que influenza era muy mala para la persona con diabetes. Entonces, ahorita viene COVID. En diciembre de 2019 nace esta nueva pandemia en China, en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Y los primeros datos que empezaron a salir en enero era personas con diabetes, con obesidad, con problemas del corazón, con problemas pulmonares como enfisema. Eran personas que tenían que con mayor frecuencia llegaban al hospital, que con mayor frecuencia terminaban en una terapia intensiva, que con mayor frecuencia requerían de un respirador para que se pudieran oxigenar sus pulmones y que desafortunadamente también más fallecían, ¿no? Entonces, bueno, China tiene un grave problema de diabetes, pero lo lograron superar. El virus empezó a atacar ahora Europa, donde en Europa el principal problema fue la edad avanzada de la población. Ellos no tienen tanto diabetes ni obesidad, pero les pegó muy duro porque es una población de edad avanzada, ¿no? Digo, no de edad avanzada, pues el promedio son personas Son que más adultas. son más adultas que nosotros. Entonces, si el virus hubiera llegado a México con personas más jóvenes, seguramente nos hubiera ido muy bien. Pero desde los primeros reportes de China, sabiendo que a las personas con diabetes les estaba yendo muy mal, era de esperarse y muchas personas en automático sabíamos, por lo menos intuíamos. Teníamos la esperanza de que no ocurriera, pero desafortunadamente, y en los hospitales yo lo he estado viendo, en el hospital donde trabajo, las personas que más llegan muy complicadas, personas con diabetes, y todavía la enfermedad hace una distinción entre dos personas con diabetes. La persona con diabetes controlada, que todavía le Ujú. va mejor, pero a la que desafortunadamente tiene una enfermedad más grave y agresiva, son los que tienen diabetes y que están descontrolados. Entonces, muy Ay, importante tener un diagnóstico. Si sospechas que tienes diabetes, es muy importante acudir al médico. Si en tu familia hay antecedentes de diabetes, acude al médico, checa. Es mejor que tengas la tranquilidad de que no padeces diabetes, a que estés con la inquietud de tendré, no tendré, pero no acudes al especialista, al médico familiar, al médico internista, a un endocrinólogo, para que te pueda diagnosticar y saber si tienes este padecimiento y lo puedas empezar a controlar. Que si hay tantas personas que no están controladas, pues eso es un problema muy grave. ¿A qué síntomas, doctor, habría que estar atentos para quienes están aquí conectados con nosotros, quienes nos verán después? ¿A qué deberían estar atentos si están sospechando que tienen diabetes o que no se lo imaginan? ¿A qué deberían estar atentos para que acudan a un médico? la verdad es que yo cuando estudié medicina hace ya varios años en la carrera, recuerdo perfecto que los libros nos decían, diabetes, ¿qué síntomas? Orinar mucho, o sea, hacer mucho pipí, pérdida de peso, mucha hambre, ¿no? Entonces yo me quedé
hace 20 años de eso, me quedé con esa, bueno, no menos, como 15 años de eso, me quedé con esa idea, ¿no? Ah, ok, diabetes, entonces, oiga, veía a alguien con obesidad, que no hacía ejercicio, que tomaba refresco, etcétera, que fumaba. Oiga, usted ha perdido peso, orina mucho, etcétera. No, yo me siento muy bien. Ah, perfecto, no, pues no, nada, ¿no? Después que hice mi interna, hice endocrinología, hice el alta especial en diabetes, me empecé a dar cuenta que un gran número de personas no tiene síntomas. Me encantaría poderles decir que la diabetes es como un dolor de muelas. Así de que estaba hoy muy bien y mañana tengo un dolor de muelas horrible y tengo que ir a algún lado porque, me duele horrible, ¿no? O es un dolor de la rodilla. No, no, no. Estos síntomas típicos de pérdida de peso, de orinar mucho, de comer mucho, es cuando los niveles de glucosa están muy altos. Muy altos. Estamos hablando de 200, 250, cuando lo ideal es que la glucosa esté por debajo de 100. O sea, una persona normal, cuando yo me hago una prueba de glucosa, una prueba de laboratorio de glucosa en ayunas, que tiene que ser ayuno de 8 horas, normalmente, bueno, no normalmente, para decir que es normal, tengo que tener abajo de 100 de glucosa. Para que tenga yo estos síntomas que estoy refiriendo, de orinar mucho, de pérdida de peso, etcétera, tengo que tener entre 200 y 250 de glucosa. Pero entonces, ¿dónde están todos estos pacientes que están entre 100 y 200? Que quedamos que la diabetes se va Va gestando. que exactamente. Entonces, ya que llegué yo si me espero yo a los síntomas, es una diabetes sumamente descontrolada, ¿no? Que incluso mi mamá me decía, oye, yo creo que tal persona tiene diabetes, es decir, porque mi mamá escuchaba los síntomas y decía, sí, seguramente es diabetes, ¿no? Pero hay un rango muy amplio de personas que ya tienen diabetes y que no lo saben. Entonces, conclusión, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dejar? No se confíen. Si usted tiene sobrepeso u obesidad que aplica para más de 2/3 de la población en México y tiene un factor de riesgo, por ejemplo, un papá con diabetes, si no hacemos ejercicio, si tenemos la presión alta, con alguno de estos factores, sería conveniente que usted se esté monitoreando la glucosa frecuentemente. Si su glucosa sale normal, este estudio hay que hacerlo cada año. Si su estudio sale en el rango de prediabetes, el estudio hay que hacerlo cada año, ¿no? Entonces, no hay que esperarnos a que tengamos síntomas porque de aquí a que tengamos síntomas, ya tenemos una enfermedad muy avanzada. Claro, y entonces vamos muchas veces al baño y cada vez vamos más veces al baño y se vuelve normal para nosotros, Exacto. porque entonces, ¿cuándo es muchas veces ir al baño? Yo he leído, doctor, de Sí. estas manchas negras que se ponen en la piel, que se ven ya muy oscuras y que ese podría ser una señal. ¿Es cierto Sí, o no? sí, totalmente, totalmente. Ese dato lo conocemos en medicina, es un tecnicismo, le llamamos acantosis nigricans, ¿no? Que es como si fuera un collarcito Ajá. chiquitito, chiquititito con perlitas, pero así diminutas, pero color negro. Por eso es nigricans, ¿no? Negro, negro, negro. Y frecuentemente se ven personas que tienen obesidad, una obesidad importante, cuando uno les ve el cuellito. Y tristemente, fíjese que ahorita cada vez, yo la cantosis nigricans antes la veía en personas más grandes, ¿no? 40, 50, y cada vez veo acantosis nigricans, que es un dato que sugiere diabetes, en personas más jóvenes e incluso los he visto en adolescentes, en niños, en personas de 10 años con acantosis nigricans. Y ese es un dato
que sugiere fuertemente que se pueda o que se desarrolle diabetes o que ya se haya desarrollado la diabetes, ¿no? Tenemos aquí dos preguntas que nos hacen. Por un lado, Alex nos pregunta cómo se controla la diabetes y Aurea nos dice por qué la diabetes no es curable. Ok, como decía, contesto primero la segunda pregunta. Decía yo que para llegar a la diabetes tenemos que recorrer un caminito. Cuando llegamos a la meta, lo voy a llamar así, es cuando nos da diabetes, ¿no? Es cuando nacimos grandes, fuimos obesos de niños, tomamos muchos refrescos, no hacemos ejercicio, etcétera, ¿no? Llegamos a esa meta y nos dio diabetes. En la mayoría de los casos ya no puedo yo regresarme del caminito. O sea, el cuerpo tuvo que luchar todo este tiempo para evitar que me diera diabetes. Luchó, créanme, lucha. O sea, nos tomamos 2 refrescos, 3 refrescos. Eso para el cuerpo es una patada. Eso para el páncreas que produce insulina es una patada. Y a pesar de eso, el páncreas dice, órale, está bien. Y al siguiente día, otro refresco, ok. Se va. Cuando se expresa la diabetes es porque el páncreas ya dijo, ya, por favor, ya no aguanté. Ya Ya no no puedo puedo. producir insulina. Entonces, por eso es que no es curable, no es reversible. Se considera una enfermedad incurable. Hay casos muy raros donde sí se puede llegar a decir que es curable, pero no lo quiero dejar, son casos muy específicos. Eh, Me encantaría poder decirles, sí, ¿saben qué? Hay cura. No la hay, salvo casos muy, muy especiales de personas que tienen una obesidad muy importante y que se operan y personas que han bajado 60, 80 kilos y que se ha dicho que se cura la diabetes. Pero estamos hablando de 1% de los casos y el 99% restante no. El 99% restante se va a controlar. Exacto. Esa es la buena noticia, que se puede controlar y que puedes Totalmente. tener una vida normal si la cuidas. Sí. Yo pongo de ejemplo siempre a una paciente, cuando yo hacía mi entrenamiento de alta especialidad en diabetes, conocí a una señora. La señora tenía 71, 72 años, no me acuerdo. Ella tenía un tipo de diabetes diferente, que se llama diabetes tipo 1, que no está asociada a obesidad, sino que ella, por cuestiones genéticas, etcétera, su páncreas se destruyó y dejó de producir insulina. Entonces, ella desde el año de edad tenía diabetes. Entonces, desde el año de edad se inyectaba insulina, ¿no? Tenía, cuando yo la conocí, 71 años de edad. Cuando entró, yo revisé su expediente, la vi así su riñón bien, su vista muy bien. Cuando le pregunté, oiga, ¿cómo come? No, pues yo así peso, lo que me voy a comer. Si me como la pechuga, la peso. Si hago esto, me como una tortilla. Si comí arroz, ya no lo combiné con otros medicamentos. Es decir, una experiencia tremenda, ¿no? Entonces, cuando veo yo así, cero complicaciones, todos los días se levantaba a las 6 de la mañana a caminar durante una hora y eso lo había hecho toda la vida. Así cuando le pregunté, oiga, refrescos, jamás, así, pero muy seria, jamás. Oiga, y papitas, jamás. De las personas que van al tianguis, que compraban todo, supernatural, etcétera, etcétera. O sea, llevaba 70 años con diabetes y no tenía una sola complicación. Yo me acuerdo muy bien que a esa paciente le dije, ¿a qué viene? O sea, ¿qué le puedo yo aportar a usted? Usted me va a enseñar a mí diabetes y no yo a usted, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia. Lo podemos controlar. Desafortunadamente, implica cambios del estilo de vida. Pero por otro lado, también se ha hecho una investigación científica muy exhaustiva para el paciente con diabetes. ¿Hay tratamientos? Sí. Esa es la otra gran noticia. Hay muchas opciones farmacológicas actualmente. Hay fármacos que solo se dedican a bajar la glucosa.
Y hay fármacos que además de bajar la glucosa, tienen otros efectos adicionales. Nos ayudan a perder un poco de peso, nos disminuyen el riesgo de que nos dé un infarto, nos disminuyen posibilidades, etcétera. Son medicamentos que yo considero inteligentes, porque no solo me bajan mi glucosa, sino también tienen efectos adicionales en el paciente que vive con diabetes. Entonces, lo que platicábamos hace rato, lamentablemente muchas veces el paciente con diabetes le hace más caso a lo que le dice el amigo, a lo que le dice el compadre, a lo que le dice la comadre, a lo que le recomiendan en la farmacia, etcétera. No, de verdad hay tratamiento. El tratamiento se personaliza, ¿no? Exacto, todos somos diferentes y a cada quien nos hace efecto un tratamiento es particular para nosotros. Por supuesto. No podemos decir, se va a tomar esto y nos vemos en 3 años, 4 años. No, tenemos que hacer una adecuada exploración física, conocer muy bien a nuestro paciente, hacer estudios de sangre y ver qué medicamento le ayuda. Si el paciente ya, aparte de tener la diabetes, ha tenido un infarto previo, hay medicamentos que disminuyen el riesgo de que le dé otro infarto o incluso le disminuyen el riesgo de morir, porque alguien que ya ha tenido infarto tiene muchísimo más riesgo de que le dé otro infarto y de que pueda morir, ¿no? Hay medicamentos que aparte hacen que el paciente tire menos proteínas por el riñón. La presencia de proteínas por la orina es un dato de una complicación de la diabetes y que es muy frecuente, ¿no? Entonces, hay medicamentos que ayudan a que el paciente deje de tirar proteínas. Entonces, casi siempre en la mayoría de los pacientes damos, por ejemplo, metformina. La metformina yo digo que es como el arroz de todos los moles. Y es un medicamento que tenemos 80 años de conocerlo. Y es bueno, bonito y barato, ¿no? Es un medicamento muy barato, muy efectivo, muy potente. Yo tengo pacientes que de repente llegan al consultorio y me dicen, es que solo me han dado metformina. Pues le han dado un gran medicamento. La metformina es un súper medicamento. El problema es que tenemos que ir ajustando dosis o ir agregando distintos tratamientos para que finalmente el paciente se logre controlar. Si ha tenido el paciente infartos, si está tirando proteínas. Hay otro medicamento, por ejemplo, empagliflozina, que reduce el riesgo de un nuevo infarto, disminuye el riesgo de que vaya alguien a morir por infarto o por problemas cardiovasculares, disminuye el riesgo de tirar o disminuye la cantidad de proteínas que se tiran por el riñón, ¿no? Hay otros medicamentos inyectados, como la insulina, otros que se conocen como agonistas del receptor de GLP-1, que tienen también beneficios importantes. Por ejemplo, el GLP-1 puede hacer que uno reduzca de peso, puede aplicarse uno diario o de forma semanal. En fin, cada persona es un mundo y tenemos que Exacto. individualizar el tratamiento en cada persona. Y por eso es muy importante consultar al médico para que sea el médico quien nos indique cuál es el tratamiento adecuado para nosotros. Tenemos dos preguntas Es, relacionadas con temas del corazón. Dante pregunta, ¿hay una afectación al corazón provocada por la diabetes? Y después dice, mi tía tiene diabetes y recientemente empezó a tener malestares como falta de aire, cansancio, dolor en el pecho. Su médico la mandó con el cardiólogo. ¿Por qué? muy buenas preguntas. La diabetes, los niveles altos de glucosa, y como lo platicábamos también al principio, no viene sola. Cuando aparece la diabetes, habitualmente aparece la presión alta también, el colesterol se dispara, los triglicéridos se disparan. Entonces, todos estos factores hacen que las arterias de nuestro corazón, las que se llaman coronarias, las arterias de nuestro cerebro que nos llevan sangre al cerebro, las carótidas, se vayan tapando. Entonces, el colesterol y el azúcar alta va haciendo que las arterias se vayan haciendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Finalmente se tapan. Entonces, ¿qué pasa cuando
si recordamos que la sangre que va por las arterias nutre al corazón, nutre a todos los órganos, pues, pero al corazón. ¿Qué pasa si una arteria que nutre a mi corazón se tapa? Esa parte del corazón se muere, que se llama infarto, ¿no? El infarto literalmente es la arteria se me tapó, dejó de pasar sangre, y si yo no destapo la arteria en los siguientes minutos, 90 minutos, idealmente, el corazón se me va a morir, ¿no? Entonces, el tratamiento de la diabetes y del colesterol y de la presión está enfocado a prevenir que me dé un infarto. Si ya me dio el infarto, yo tengo en los siguientes 5 años, sobre todo, tengo un gran riesgo de que me dé otro infarto y de que me pueda morir, ¿no? Entonces, por eso es que hay estos tratamientos nuevos que hacen que además de bajar la glucosa, tengan un impacto en disminuir el riesgo de un nuevo reinfarto y de morir por ese infarto, ¿no? Entonces, a las preguntas específicas, hay tratamientos muy, muy importantes que han demostrado prevenir que nos dé por primera vez el infarto o que nos reinfartemos. Y entre esos están fármacos para bajar la glucosa, como había dicho el pagiflozina, como había dicho los agonistas del receptor de GLP-1, también otros fármacos, los fármacos de la presión arterial, también están hechos para disminuir el riesgo de un infarto. Los tratamientos para el colesterol, la atorvastatina, rosuvastatina, son medicamentos que conocemos desde hace más de 20 años y son buenísimos y están muy estigmatizados. O sea, cuando alguien escucha atorvastatina, no, es que me va a lastimar el hígado. No, por supuesto que no. Le va a evitar en el largo plazo que le dé un infarto y que se muera de ese infarto, ¿no? Claro, y por eso hay que acudir, decirle al médico justo todos los padecimientos que tenemos para que el médico pueda diagnosticarnos adecuadamente y darnos el medicamento que es específico, que va a ayudarnos a cada uno de nosotros. Exacto. Y de hecho, ahorita estaba también pensando, por ejemplo, el médico y el personal de salud va a brindar información adecuada al paciente. Y hay una terrible infodemia que es información falsa, pero está tan arraigada en la paciente. Y de verdad, te aprovecho para felicitarte, Clementina, por este tipo de Gracias, información, de programas. gracias. Son los que necesitamos difundir y que lleguen a la población, porque esto les puede salvar finalmente la vida en algún momento, ¿no? Son Sí, esfuerzos que hay que aplaudir porque realmente gracias. permiten difundir buena información y no Sí, la que está en las redes sociales, que la mayoría lamentablemente es información falsa. sí, pues eso es lo que procuro, acercar a las personas este tipo de información, porque somos muy dados a seguir los consejos de la tía, de la prima, de la vecina y no acudir al especialista, porque a veces nos da miedo que nos vaya a dar un diagnóstico. Sobre todo eso pasa mucho con el tema de la diabetes, que dicen, si tengo diabetes me voy a morir. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Eh, Tienen toda la razón, pero bueno, pues ahorita les explico por qué. Tienen toda la razón. Diabetes, vuelvo a insistir, principal causa de muerte en nuestro país y la principal causa de muerte, la principal complicación por la que el paciente con diabetes muere son los infartos. O sea, sí, sí tienen toda la razón. Pero desde que me da diabetes hasta que se incrementa mi riesgo de morir, pasan, varía en cada persona, pero pueden pasar 20 años. Es decir, si a mí me diagnostican diabetes a los 40 años y yo no me cuido, así digo, no tengo diabetes, ¿no? Y estoy 20 años súper descontrolado, no vi a médicos, no me atendí, seguí fumando, no tomé medicamentos, mis glucosas estaban en 300, 400, etcétera.
aguas, porque ahí sí tienen toda la razón. Diabetes es igual o puede ser igual a muerte. Pero Claro. no es el mensaje que quiero dejar. El mensaje que mejor quiero dejar es, recuerden a mi paciente que les dije, Sí. tuvo diabetes al año de edad, tenía 71 años, o sea, 70 años con diabetes. No tenía una sola complicación de la enfermedad. Eso quiere decir que si ustedes hacen cambios del estilo de vida, van a sus consultas frecuentemente, toman los medicamentos tal y como se los prescribe su médico, y bueno, para eso también hay que tener confianza en el médico, porque yo también ya de repente he visto que médicos dan tratamientos pues no muy adecuados, muy convenientes, ahí sí yo diría, híjole, no es tan buena idea. Vayan con un médico que sea especialista, que maneje diabetes, para que el Sí, tratamiento que les ofrezca sea el que ustedes necesitan. No, no el que es que mi tía le dan tal cosa y por qué a mi no. primo le dan tal cosa y a mí no. No, 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 no. De hecho, que les llame la atención si su tía y su primo tienen el mismo medicamento que ustedes, ojo, lo más Hay que seguro es que checar tendrían que si tener está algo bien. diferente. Sí, yo inclusive he visto que se pasan el medicamento entre familiares y también con eso hay que tener cuidado porque todos necesitamos un medicamento especial para nosotros. Por eso hay gran variedad de medicamentos. Doctor, y si ya tengo diabetes, ¿qué cuidados hay que tener en esta época de contingencia? Nos pregunta Isalil. Perfecto. Es indispensable, bueno, si ya tengo la diabetes y no me quiero o no quiero tener un COVID grave que ponga en riesgo mi vida, ¿qué es lo más importante? Primero, las recomendaciones que que nos han dado desde hace meses, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, ahora en las últimas semanas ya sabemos que el uso también de la De mascarilla cubrebocas. es indispensable, ¿no? El cubrebocas. Y bueno, eso depende totalmente del paciente. Segundo, si estoy en casa, sacar mi plan de alimentación. Si nunca lo he hecho, empezarlo a hacer. Tengo tiempo para cocinar, tengo tiempo para leer detenidamente mi plan de alimentación y empezar a hacerlo. Tres, si tengo manera de hacer ejercicio, actividad física, ni nunca lo he hecho, es el momento de empezarlo. Sabemos que hay datos que sugieren que personas con obesidad, sobre todo, que hacen ejercicio, es decir, si alguien pesa 150 kilos, es difícil que ahorita vaya a poder bajar de peso tal vez, pero aquellos con obesidad y que hacen ejercicio tienen menor riesgo de complicarse por COVID. Entonces, cambios indispensables del estilo de vida. Por favor, en el refrigerador, fuera mermeladas, fuera refrescos. ¿Qué pasa? Si yo tengo todos esos alimentos, me los voy a comer, Sí. ¿no? O sea, si en el refrigerador yo tengo la mermelada, si tengo el refresco, si tengo las golosinas, si en la alacena tengo papitas, si tengo, me las voy a comer. Entonces, tratar de ir quitando toda esa comida chatarra e intercambiarla por frutas, verduras, alimentos preparados en casa. Hay muchísimos videos en YouTube donde le enseñan a uno a cocinar. Entonces, realmente es todo eso. Y tercer punto, mis medicamentos. Por favor, eh, en abril yo recuerdo muy bien, varios pacientes se comunicaban conmigo y me decían, doctor, es que por esto del COVID suspendí mi tratamiento porque no quería complicarme. Y yo, no, 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 así, al Al contrario. revés. Exacto, es justo cuando tiene que así ser mucho más estricto con sus medicamentos, sacar sus recetas, tomarse todas las pastillas como realmente le dijeron, inyectarse las unidades de insulina que le están recomendando, etcétera, 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 ¿no? Realmente tengo que tener, el paciente con diabetes tiene que tener su receta a la mano, tomarse los medicamentos, tener medicamentos para 2, 3 meses, ¿no?
Entonces, si van a la farmacia, traten de tener un stock de medicinas en Sí, casa. porque ya sabes que esa la vas a tener que tomar siempre. Exacto. Entonces, si me es Muy posible, por importante. favor, comprar 2, 3 cajas de una vez o 2, 3 cajas de insulina. De hecho, el Seguro Social lo estuvo haciendo, y creo que de hecho lo sigue haciendo, donde eran las recetas electrónicas y al paciente iba por su paquete de medicinas para 3 meses, ¿no? Entonces, sí, bueno, si nos toca comprarlas, también, por favor, tener las tiras reactivas para checar la glucosa, tener las pilas para mi glucómetro, tener las jeringas de insulina o las plumas de insulina, tener las agujitas, o sea, hacer una lista no solo de los De todo alimentos que lo que necesito, requieres. de todo lo que ocupamos. Y muchos de estos medicamentos continuamente los ponen en oferta, en promoción en diferentes farmacias. Entonces también es un buen momento para aprovechar esas promociones y tener el stock, porque son medicinas que vas a tener que estar consumiendo por mucho tiempo. Casi se nos acaba el tiempo antes de que nos corte Instagram, pero preguntan, ¿la hipoglucemia es un antecedente de diabetes? No, no necesariamente la hipoglucemia que ocurre en el paciente con diabetes es por medicamentos, es por insulina o es por otros medicamentos que se llaman sulfonilureas, que son medicamentos para la diabetes. Este, pero si hay hipoglucemia en alguien sin diabetes, hay que buscar la causa. Puede ser, en algunos casos, no en todos, puede ser un antecedente antes de desarrollar la diabetes, pero no en un bajón de glucosa, una hipoglucemia en alguien sin diabetes. Para empezar, es muy raro, sumamente raro. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar, consultar las personas que están conectadas, que nos están viendo y que tienen dudas o quieren ya tener un diagnóstico, si tienen esa sospecha de tener diabetes y quieren encontrarlo? Claro, pues mi consultorio lo tengo aquí en el Hospital Médica Sur. Ahí estoy a sus órdenes, consultorio 522 de la torre número 1, o también en una clínica muy pequeña que está sobre San Fernando, aquí al sur de la ciudad, enfrente del Olincán, del teatro Olincán, también se ubica muy bien por donde está el reformatorio para menores de edad. Justo enfrente, ahí está la clínica que se llama Clínica del Sur. Ahí también con todo gusto, ahí estamos. ¿Algún teléfono que nos pueda compartir? Sí, pues directamente pueden, ahorita pues también he estado haciendo muchas consultas por videollamada, porque Ujú. justamente pues para tratar de respetar esta sana distancia. Entonces pues pueden comunicarse directamente a mi teléfono mediante un WhatsApp. Es el 55 28 98 78 88, puros ochos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante toda la información que nos compartió el día de hoy. Es el doctor Daniel Elías, director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes, médico cirujano, internista, endocrinólogo. Para que, amigos, de verdad les dejamos esta invitación, el doctor Elías y yo, de que si sospechan que tienen diabetes, acudan a un médico, de verdad tengan el diagnóstico. Ya escucharon, hay mucha variedad de medicamentos y seguro hay uno que es adecuado para ustedes y de verdad se van a sentir mejor y van a tener menos riesgo de estos contagios o de padecer otras enfermedades que vienen acompañando a la diabetes. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias por gracias, esta Clementina. información. Muchas gracias. Que Hasta tengan luego. todos muy feliz noche de jueves. Buenas noches. Hasta luego.